con la cuestión de diseño de PCB. La semana pasada vimos tips. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué estoy compartiendo ahí? Ahí se ve la presentación. La semana pasada venimos viendo lo que son tips o qué cuestiones tenemos que tener en cuenta. Voy a poner a grabar. Un comentario, y esto va a título de reproche el comentario. Eh, Vi en la web que están grabadas las clases de tecnología y nadie dijo, che, profe, ¿podemos grabar y subirlas a la web? Entonces esto va a título de reproche. Está bien que lo hagan porque ustedes van a tener el acceso a las clases, pero no está bien que nos avisen que están grabando. ¿Está? Eh, no sé qué estaba haciendo en internet y vi que estaban mis clases todas subidas, así, liberadas al azar, y es algo que no hemos convenido en la materia, pero este, yo voy a intentar publicarlas en mi sitio para que sea, dentro de todo sea oficial. Bien, ahora sí volvemos a la presentación. Vamos a poner a grabar. Bueno, continuando entonces con los tips que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos PCB. Vimos la semana pasada que tratar de que las uniones sean las uniones en T. Y yo quiero venir a este punto, que sean con un ángulo de 45. Vimos, bueno, que la placa tenga orificios de montaje, ver que las distancias sean razonables desde el orificio de montaje de los componentes que pueda haber alrededor. Hablamos acerca de los diámetros de perforación y esto lo dije muy al pasar, muy rápido, pero es importante tener en cuenta que cuando nosotros mandamos una placa a fabricar, las perforaciones las hace una máquina CNC, un control numérico. Entonces, si nosotros tenemos distintos diámetros de perforación, ¿qué hace la máquina? ¿Qué hace el CNC? Perfora, deja el elemento, cambia el elemento, perfora, deja el elemento, cambia el elemento, perfora, deja el elemento, cambia el elemento, perfora. Todo esto es tiempo. Entonces, si nosotros conseguimos que la mayor cantidad de perforaciones sean del mismo valor, lo que estamos haciendo es minimizar el tiempo de cambio de herramienta, con lo cual, primero que el proceso es más rápido y segundo que el tiempo se cobra en el diseño. O sea, cuando nosotros mandamos a fabricar, el cambio de broca hace que sea más caro que si no hay cambio de brocas. Entonces, interesante tratar de hacer que nuestros footprint tengan todos el mismo diámetro de perforación. Otra cosa que es importante es esta: chequear que el footprint tenga la dimensión real de la perforación. Me pasó si les comenté, me pasó en un diseño que hice, que si este es el PCB y esta es la perforación, el componente es más grande que esa perforación. Y si esta perforación se utiliza como through hole para unir la capa top con la capa bottom, si yo paso por acá una mecha para que esta conexión pase, ¿qué estoy haciendo? Estoy rompiendo la conexión mecánica. Entonces ahora la capa bottom deja de estar conectada con la capa top porque la perforación para que entre el pad, digamos, el pin del componente, lo hizo. Entonces es importante estar seguros de cuál es la dimensión real, por un lado de las perforaciones y por otro lado de las dimensiones del componente. Otra cosa a tener en cuenta es la corona, ¿no? Dijimos que la corona era, vamos a hacer acá arriba, el aro de cobre que rodea la perforación. Cuanto más grande es la corona, tengo más rigidez mecánica para el componente. Bueno, tenemos que saber
qué parte es la que ocupan los componentes, para que las partes metálicas de esos componentes no toquen con posibles partes del diseño, o que un componente no se superponga con el pad de otro componente, con el footprint de otro componente. Perdón, tuve acá una interrupción de mi estudiante favorito. Bueno, si vamos a usar puentes, a veces es necesario hacerlo, tenemos que tratar de estandarizar el tamaño. Recuerden que los puentes pueden ser hechos en forma manual. Y si los hacemos en forma manual, vienen unas herramientas para hacer puentes. Entonces, ajustar el tamaño del puente requiere tiempo también. Entonces, si todos nuestros puentes son estándares, podemos facilitar la fabricación de ese puente. Otra cosa interesante es saber cuáles son las cotas máximas de corte. Vamos a ver que los fabricantes dicen que pueden manejar hasta una cierta dimensión. Entonces nosotros tenemos que saber, a ver qué dice el chat. Ay, qué buena pregunta que me hiciste, Sebastián. Lo Somos maté, profe. hacedora de puentes. Una Eh, puentera. sí, no sé, hay una herramienta, puentómetro, dice Lucho. No, hay una herramienta que sirve para hacer el doblado manual. De hecho, nosotros en el Gintea tenemos una, y entonces con una ruedita uno calibra la distancia en la que se abren la mordaza, y entonces sirve para hacer puentes o sirve para doblar componentes de tipo trujol. Yo abro la mordaza, entonces, y eso sirve para hacer que todos los dobleces sean parejitos y lo doble bien a 90 grados. A ver qué dice Nahuel, puso Bender Tool for. Ah, bueno, acá Esa está buena. La impresión 3D y listo. sí, sí, Nahuel. Claro, uno pone el componente y lo dobla con la mano. Esa debe ser, ¿no? La idea. Bueno, nosotros tenemos una maquinita para doblar los componentes. Bastante engorroso el laburo, pero bueno, existe. Otra cosa que hay que conocer es lo que se llama panelizado. Nosotros podemos decirle al fabricante que en un panel ponga una cierta cantidad de plaquitas. Si nosotros usamos la superficie máxima, minimizamos el costo de diseño. Entonces nosotros le podemos decir a nuestro fabricante que nos diga cuál es el tamaño del panel y hacer que nuestro diseño calce dentro de ese panel. O sea, tratar de que nuestro diseño entre para tener el menor sobrante posible. Otra cosa interesante es usar esto que se llaman pads tipo teardrops, que es este que se ve acá. Fíjense que tiene forma de gota de agua. Normalmente el pad viene y termina, o sea, tiene esa forma. El teardrops lo que hace es unir la corona con la vía. Fíjense que le agrega esta zona. ¿Qué conseguimos con eso? ¿Qué les parece? Menor probabilidad de que se rompa la pista con respecto al pad. Exactamente, tenemos menor probabilidad que se quiebre acá. ¿Por qué se quiebra ahí? Porque digo, normalmente los conectores hacen un cierto trabajo sobre la pista. Y si el diámetro del pad, del diámetro de la vía, de la perforación es un poquito más grande que la del componente, el componente va a quedar bailando y existe la posibilidad que se despegue. Entonces, para maximizar el trabajo que hace el cobre para mantener ese componente, nosotros podemos usar estos pads que se llaman teardrops. También eso, profe, ayuda a que si nosotros estamos soldando una pista y la calentamos demasiado, no se despegue, ¿no? Claro, Que tenga una mayor superficie. cuanta más superficie de cobre tengamos, siempre vamos a tener mejores respuestas al momento de soldar, al soldar o al desoldar. Entonces, en general, nosotros cuando bajamos el ancho de pista,
¿Cuándo se baja el ancho de pista? ¿Qué les parece? Cuando queremos hacer que sea más chico. Cuando queremos hacer que sea más chico, tenemos muchas pistas en el menor área posible. Pero si no tenemos limitaciones, porque hay muchas placas que requieren de una gran superficie porque tienen muchísimos conectores. Déjenme buscar acá un diseño sobre el cual estoy haciendo unos trabajitos ahora. A ver si les puedo mostrar. A ver, si es que la tengo aquí. Les voy a mostrar el diseño. Fíjense, este es un diseño sobre el cual estoy trabajando. Esto que se ve acá arriba son todos conectores. Esto que se ve acá al costado, todos conectores. Esto que se ve acá, esto es conector, este cuadro es conector. Esto que se ve acá, conector, 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 conector. O sea, fíjense, ¿podría haber achicado más la placa? No, la verdad que no. Muy poquito podría haber achicado. Muy, muy poquito, porque los conectores son conectores Bornera. Y el conector Bornera tiene una dimensión y no puedo hacerlo más chico que eso. Entonces, me conviene ahorrar espacio. Fíjense el espesor, el ancho de estas pistas. Si ustedes, dice alarma, ¿no? Pero si ustedes no vieran qué está conectado ahí, ¿qué pueden decir con respecto a estas pistas? Que se va a conectar un consumo considerable. Un consumo considerable. Entonces, ¿tengo que escatimar en gasto? Para nada. Fíjense el tamaño de los pads. Este pad tiene, a ver si, pad, tiene 100 mils por 100 mils. Por defecto este componente viene en 60 mils. Miren, esto es 60. Fíjense la diferencia de tamaño del conector, del pad. La perforación es la misma. Vamos a cambiar la unidad para que lo vean. Fíjense, la perforación es de 1 milímetro. O sea, es una perforación estándar. Perforación de 1 milímetro. Sin embargo, fíjense el tamaño del pad, 2,54. ¿Afecta en algo que el pad sea más grande? No, la verdad que no. La verdad que no, si no interfiere con el componente que está a la par o con una pista que pasa al lado, puede tener el mayor tamaño posible. Entonces, no tienen que escatimar en gastos. Digo, lo importante es eso. Fíjense, por ejemplo, este transistor. 80 tiene 2 milímetros por 2 milímetros, 1 milímetro de diámetro de perforación. Todas las perforaciones son de 1 milímetro. Bueno, me pasó en un diseño que acá tengo unos jumper. A ver. Este, por ejemplo, no, este es C7. Bueno, este C7 era un jumper en un diseño, tiene esta forma. Entonces, esta perforación, en vez de ser de 1 milímetro, me quedó en 0,8, que es el valor que viene por defecto. 31 mils. Por defecto viene en ese valor. Cuando quise pasar el componente, olvídense. Y fíjense en este lado, en este que es el de 5 voltios. ¿Qué pasa si yo aumento la perforación una vez que está hecho el metalizado? ¿Qué ocurre? Y ya te queda conectada la capa de botón con la superior, la top. Se corta, ¿ves? La conexión. Y si yo corto la conexión y le digo Design Rule Check, le digo que se fije qué está pasando, me va a decir que el net más 5 está roto. Fíjense cómo este pad fíjense que ahora no está cortado. Cómo ese pad, si yo lo perforo para que pase el componente, me divide un net en cuántas capas.
Y si no me doy cuenta cuando hago la perforación, porque en una de esas yo perforo a sabiendas que voy a poner estaño de abajo y de arriba, y no lo tengo en cuenta, olvídense con ese diseño. Van a tener una falla. ¿Y cuánto tiempo puede pasar hasta que se den cuenta dónde estaba el error? Por eso es importante tener, bueno, este resumen de tips que les pueda servir. Fíjense algo que suele ocurrir. Cuando fabricamos PCB de una sola capa, tenemos que ser muy claros al fabricante. Le tenemos que decir que es de una placa. ¿Y qué podemos hacer para facilitarle la vida al fabricante? Fíjense, poner un texto que esté del lado bottom y que se lea del derecho. Digamos, cuando yo le doy vuelta a la placa, ese texto se vea bien. ¿Para qué me serviría eso? Miren esta imagen. ¿Qué ven aquí? Unos integrados. ¿Qué más? No coincide el pin 1 del integrado con el pad cuadrado. ¿Qué más? Y que tuvieron que soldar los componentes del lado de las pistas, porque lo imprimieron, está mal impreso. ¿Cómo sería que tuvieran que soldar el componente del lado de las pistas? Y por lo general vos dejás las pistas de un lado y los componentes los pones del otro, Ujú. y ahí como que están del lado de las pistas. No, pero esas Si pistas es que una podrían sola ser... capa. Claro, pero no sabemos si es una sola capa ese diseño. Ustedes suponen que es un diseño de una sola capa por lo que está escrito ahí, pero ¿qué otro indicio les daría que tuvieron que soldar del lado del bottom los componentes? Puede ser que el integrado esté dado vueltas, tipo está como araña para atrás. El integrado, este que está acá, está dado vuelta. Originalmente tenía esta forma. Y aquí estaba el texto. ¿Qué hubo que hacer? Doblarle las patas. ¿Por qué? Porque no se hizo el mirror de la capa de bottom. Porque el fabricante, ustedes vieron cómo funciona, eh, cómo es el método para fabricar. Denme un segundo. Un segundo. Les voy a mostrar algo que les va a permitir ver con claridad lo que les estaba diciendo. ¿Se acuerdan lo que les dije de panel? Miren, esta hoja que estoy mostrando acá es un panel. Pensé que se iba a ver ahí, pero no se ve nada, el reflejo de la luz. ¿Se ve acá los huequitos? Ahí se ve mejor. Sí, profe, sí, sí. Sí, se ven los huequitos. Bien. Esta es la capa top. Y esto es la capa bottom. ¿Cómo sabe el fabricante cuál es top y cuál es bottom? Y si no le decimos, Si no le decimos, estamos en las manos. Pero además, ahí, a ver si... No, este no sirve. A ver, tengo que usar un color opaco. Ahí está. Uy, acabo de descubrir algo. En vez de usar un blanco, tengo que usar un color más opaco. ¿Ven las letras ahí? Sí, sí. Superior, ¿Sí? profe. Sí. Miren, ahí la doy vuelta. Ahí. ¿Qué dice? Mask top. ¿Cómo sabe el fabricante que va así y no así?
por cómo se lee. Por cómo se lee. Bueno, este fabricante, miren, acabo de descubrir algo, no me había dado cuenta de esto, que hice un diseño que calzó en el panel. Bueno, estas son las distintas capas. Aquí están las dos, miren las dos capas, top y bottom. Aquí está la serigrafía de componentes, esta es la de bottom y esta es la de top. Bueno, se ven ahí algunas impresiones. Entonces, este es un fabricante serio, digamos, de diseño. Entonces yo cuando le mando mi diseño, el fabricante usa software de diseño y sabe que tiene que poner tal o cual característica y las hojas salen con la información detallada, ¿no? De hecho ahí dice cuál es top, cuál es bottom. El fabricante que no le pone a su máscara cuál es top y cuál es bottom, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar atento de no ponerlo al revés. Ustedes vieron que si lo dan vuelta, están haciendo espejado, el mirror. Y si hacen mirror, el diseño les queda al revés. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos garantizamos que no le pase eso al fabricante? Le escribimos un texto en alguna parte. Fíjense que acá hay un texto. Lo escribimos al texto de manera que Estamos viendo la pantalla, profe. Perdón, tiene razón. Ahí. Entonces, yo a mi fabricante le escribo un texto de manera que sepa, cuando él está por comenzar a hacer la serie, imagínense que usa método manual para hacer serigrafía. Si él hizo mal, él puso mal el negativo, cuando vaya a pintar se va a dar cuenta que está al revés. Entonces, estamos a tiempo de hacer un nuevo negativo y largar la serie de placas. ¿Qué pasa si está al revés la placa y no se da cuenta y te piden 100? Imagínense hacer 100 de estos. De acá se ve eso. Entonces, es importante que ustedes le faciliten la vida a su fabricante. Con respecto a las preguntas que hicieron recién, que pusieron ahí en los comentarios, las medidas, supongo, Pedro, que te referís a las medidas del panelizado. Eran las medidas que usted dijo que había que aprovechar al máximo las placas. La del panel, el tamaño que el Claro. fabricante puede procesar. Bueno, ese tamaño es de acuerdo a la máquina que utilicen. Son como 450 por 390, una cosa así. Son valores aproximados, pero está bueno que ustedes puedan maximizar porque el fabricante, primero que hace series más rápidas. O sea, yo le pido, de hecho, cuando yo encargo este diseño, buena pregunta, Nahuel. Este diseño, fíjense que acá saca 8 por vez. Entonces el fabricante, ¿yo qué le tengo que pedir? ¿10 unidades o 16? 16, fija. 16. El Y fabricante si le dice, pide che, 10, le va a echar un gallo. no, si yo le pido 10, él me dice, che, salieron 14. Y me vende las 14. Porque puede ser que alguna haya fallado de esta tanda. Pero si yo le digo, dame 10, ¿él qué hace? Hace un panel y un poquito. El otro poquito, ¿para qué lo utiliza? Para otro cliente. Porque él, ¿se acuerdan el paso a paso que vimos la semana pasada? Volvamos para atrás. El paso a paso que vimos la semana pasada, esto de ir poniendo las capas y imprimir y pasar por el ácido, él no procesa una plaquetita de 10x8, él procesa un panel. Entonces, para no perder material, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agregar en ese panel otro diseño. Entonces eso también complejiza la entrega del material, el tiempo en el que el fabricante le entrega las placas. Con relación a la pregunta que hace Nahuel, estas impresiones las hace el fabricante. Entonces, cuando ustedes mandan un diseño, el fabricante te cobra lo que se llama costo fijo.
El costo fijo es esto, los negativos, la impresión y el material fotográfico. Cuando yo voy y retiro mi diseño, él me entrega los negativos. Ahora, si yo quiero replicar este diseño y quiero hacer 100 placas más, ¿qué tengo que hacer? Le llevo este paquete y el fabricante ya no tiene que hacer los negativos. Entonces, me ahorro la parte de esto, de lo que es negativo. ¿Está? Sale un poco más barato. ¿Qué más? ¿Cuánto sale eso, profe, estimativo? ¿Cuánto vale esto? No me acuerdo. Costo fijo creo que eran $30. O sea, en términos de plata es mucha plata, pero yo hice hacer con este diseño, no sé si 200 placas. Entonces, si vos dividís $30 en 200, no se incrementa en absoluto el costo. Y la placa acá me salía $10 y en China salía 6 o 7, una cosa así. Así que, bueno, para mí el precio, como yo se los mencioné en su momento, yo hago fabricar en Córdoba, a sabiendo de que es más barato hacer en Buenos Aires o a sabiendo de que es más barato hacer en China. Pero prefiero no renegar. Bien, sigamos con el diseño. Una cosa que es interesante tener en cuenta es que siempre tengan un esquemático cuando van a hacer un ruteo, siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces antes se hacía, uno tiraba componentes en un PCB y los unía a mano. Pero si yo tengo el esquemático y cuando corro las reglas de diseño, me va a dar pistas cortadas, pistas en cortocircuito, componentes duplicados, pistas que no están. Fíjense aquí, esto significa una pista cortada, esta línea aquí significa una pista que falta. Cuando vamos a utilizar componentes, este componente y este, ¿qué son? ¿O qué forma de qué tienen? ¿Capacitores? Capacitores. ¿Y para qué están puestos esos capacitores? Pueden ser de acoplamiento. Son capacitores que van conectados en paralelo al lado de un circuito integrado. Famoso capacitor de desacople. Bien, de 0.1, o sea, 100 nanos. Este capacitor, fíjense que va puesto a BCC y va puesto a masa. Fíjense, este pad, estas son vías para minimizar ¿se acuerdan las distribuciones, ¿cómo es? Las capacidades parásitas, se ponían vías. Bueno, fíjense, este pad está conectado a masa, esto es GND. Y este pad también está conectado a masa. ¿Qué diferencia hay? Ocurre que si ustedes ponen calor aquí, ponen la punta del soldador, ¿qué ocurre con el calor? Se va a disipar, vamos a estar un rato largo calentando. Se va a ir al plano de masa. En cambio, ¿qué pasa si ustedes ponen el soldador aquí? El camino, la resistencia térmica, fíjense que esto tiene muy buena resistencia térmica y esto tiene muy mala resistencia térmica. No me va a dejar salir calor hacia el plano de masa. Eso se llaman thermal paths. Y ustedes pueden definir cuántas vías de conexión al plano térmico quieren tener. Eso se puede especificar. Estos son parte de las reglas de diseño. ¿Qué hay que tener en cuenta para seleccionar cuántas cantidades de vías ponemos? Esa es una pregunta que no le puedo responder. O sea, lo voy a investigar. De hecho, fíjense que no lo sé, pero pienso, esto tiene menor resistencia, digamos, esto disipa menos calor hacia el pad térmico que este. Este tiene 2, este tiene 3, este tiene 4. O sea, este va a ser un mejor conductor térmico que este. Tenemos que pensar también que una resistencia, un componente tipo DIP que tira calor
desde su cuerpo por convección al ambiente, va a también conducir calor a la placa. Entonces, si nosotros necesitamos sacar calor a la placa, bueno, tenemos que tener en cuenta cuántas uniones vamos a tener, sin caer en esta consideración. Vamos a ver si queda tiempo hoy, qué ocurre con este componente cuando no tengo thermal pad. Una de los efectos cuando se hace soldadura automatizada. Bueno, fíjense que al soldar se pierde calor. Entonces, ¿cómo hacemos si yo tengo esto? Si no tengo el thermal pad, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, una manera de resolver es dándole calor a la placa. Hay estaciones de soldadura que además del calor controlado por la punta o por el soldador de aire, tienen precalefactor, o sea, tienen un calefactor. Esto me va a ayudar a evitar que esta superficie esté muy fría con respecto a la superficie de soldadura. Bueno, acá se ve, este es el componente ese que vimos recién, el capacitor visto de costado. Esto que se ve acá es pasta de estaño. Este es el mismo componente y esta es la pasta de estaño. Y ya les voy a mostrar el efecto cuando se disipa calor a la placa. Otra cosa que hay que tener en cuenta es evitar pads o vías de conexión dentro del pad. Fíjense que acá yo tengo una vía de conexión, pero que está fuera del pad. ¿Qué es lo que ocurre si pasa esto? ¿Qué ocurre en esta que no debería ser y qué ocurre en esta que casi que puede ser? ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Cuando lo suelde se va a llenar. Cuando este es mi pad, aquí está la vía, y el estaño llega hasta aquí. Cuando yo ponga la pasta de estaño acá y le dé calor, la pasta de estaño va a venir y va a ir por ahí. Y en vez de soldar la placa, se va a ir a la vía. Entonces, para evitar eso, lo que yo tengo que hacer es cortar la conexión del pad con la vía. De manera que la pasta de estaño quede en el pad. Esta sería la forma correcta. ¿Ves? En este estaba casi correcto, pero en esta sería la forma correcta. Fuera del pad. Bueno, acá tenemos una descripción de cuáles son las capas. Sigamos, capa de componentes, capa de soldadura. Si nosotros venimos aquí, vemos que esta es la máscara de soldadura. Fíjense que el pad queda librado, queda descubierto y aquí tengo pintura. Entonces esa pintura hace que evite que el estaño corra hacia el pad, hacia la vía esta que une dos capas. Esto que se ve aquí es parte de la capa de componentes. La máscara de componentes, la máscara de soldadura. El keep out sería el borde de la placa. Esa capa tiene que estar, porque esa le dice al sistema de autorruteo a dónde tiene que rutear. Si nosotros no tenemos esta pista, el sistema no sabe dónde termina. Tenemos que saber cuál es el error de alineación entre la capa top y la capa bottom. Tenemos que saber que va a haber un error en X y va a haber un error en Y para tratar de hacer que coincidan nuestras perforaciones entre top y bottom. Bueno, tenemos un archivo que se llama level list que me dice cuáles son todas las conexiones entre componentes. Las RAT-net van a ser las nets que no están ruteadas. Y en un diseño multicapa sabemos que vamos a poder aumentar la densidad de componentes. Sabemos que es más costoso siempre. Sabemos que una capa será ground, una capa será power. Siempre las capas internas van a tener la tierra por delante y la idea es que siempre la ground
esté lo más cerca posible de la capa top. Bueno, los planos de masa tenemos que tratar de hacer que sea la mayor cantidad posible de cobre sin interrupciones. Bueno, dice que es la más cercana a top. Tratar de utilizar una topología de estrella para los caminos de masa. Esto lo vemos en una filmina más adelante. Y es importante que todos los componentes tengan los capacitores de desacople. Yo dije 100 nanos. ¿Está? Y siempre que estén lo más cerca posible de cada uno de los componentes que estemos utilizando. Lo que les decía recién, el panelizado. Panelizar significa que el fabricante va a tener, esto es desperdicio, menos desperdicio, pero además nos va a permitir, cuando nosotros hacemos soldadura automatizada, poder soldar muchas placas de pequeño tamaño a la vez. Entonces, nosotros hacemos nuestro panel, ponemos los componentes, soldamos los componentes y una vez que está soldado, recién ahí cortamos y separamos cada una de las placas de nuestro panel. Bueno, el corte depende del fabricante, puede ser una fresa o puede ser lo que se llama V-cut. En el caso de la fresa, esto es el perfil del PCB. En el caso del V-cut, tiene este perfil. Entonces nosotros tenemos que romper esta unión. El corte es mucho más preciso cuando se hace un corte de V-cut. Bueno, es importante cuando nosotros hacemos la distribución de componentes, si nosotros conocemos cómo trabaja la empresa que nos va a permitir hacer el montaje automatizado, podemos trabajar la distribución de componentes para minimizar los tiempos del montaje de componentes. Y si tenemos unificados los valores de componentes, siempre es más fácil para el montaje automatizado. Es más rápido, es más fácil. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno hace diseño para proceso automatizado es lo que se llama el stencil. ¿Qué es el stencil? ¿Saben a qué les suena stencil? Y en Para- electrónica son una placa que la perforan sería lo que es la máscara de la soldadura, después le tiran la pasta térmica, la pasta de soldado arriba y le pasan como un pincel o una plancha para que quede todo pintado. Bien. Si este es el PCB y yo necesito poner estaño en esta posición, ¿qué hago? Pongo el stencil. El stencil está perforado. Entonces, como decía no sé quién ahí, pongo el estaño acá, la pasta de estaño, le paso con una rasqueta y ¿qué hace el estaño? Se desplaza y queda una porción de estaño acá. Entonces, cuando saco el stencil, saco el estaño remanente y saco el stencil, ¿qué me queda? Me queda la placa lista para poner el componente. ¿Dónde se supone que va a ir el componente? Arriba del estaño. Bueno, para eso sirve el stencil. Es importante conocer las dimensiones de los pads para el stencil. Si este es un pad de componente, acá lo vamos a hacer, si este es un pad de componente, ¿cómo tiene que ser el stencil? ¿Más grande o más chico que el pad de un componente? Bueno, el fabricante en la hoja de datos le dice cuál tiene que ser el tamaño de la perforación del stencil para que cuando ustedes, si este es el pad visto el costado, pongan ese poco de estaño acá, cuando se suelde quede la cantidad correcta de estaño. Si no, va a haber desborde del estaño y puede haber, si es más chico, dice Mosía. Si lo hacemos, si ponemos más estaño del que debe y tengo un pad aquí al lado, ¿qué puede pasar? Puede ser que lo que sobresalga, el remanente de estaño me genere un cortocircuito. Bueno, fíjense que ahora vamos a hacer como un resumen. El pinout de los componentes, muy importante.
estar seguros de que no tenemos componentes duplicados, estar seguros de que los footprints han sido asignados correctamente, todos los pines de alimentación con capacitor de desacople, que todos los circuitos integrados estén conectados a las dos alimentaciones, que todos los circuitos integrados tengan conexión a GND. Profe, pero esto es obvio. Bueno, no es obvio, porque suelen ocurrir cosas como, fíjense esto que les digo acá, pinout. Otra anécdota. Esto yo les cuento para que ustedes no lo repitan. Tengo este componente, DIP, pata 1, pata 20, pata 21, pata 40. Y lo llevo a un componente QFP. Patitas para soldado SMD. 10 patitas por lado. Bien. ¿Dónde creen que está la pata número 1? Por lo pronto acá está la marca que me identifica y acá tiene un corte del componente. O sea, una de las puntas tiene esta forma que es para identificar a dónde tengo que comenzar a contar. ¿Dónde está la pata número 1 de este componente? En el lateral izquierdo, arriba del todo. Esta, ¿no? Por una semejanza con el DIP. Bueno, lamento informarles que la pata número 1 es esta. Lamento informarme a mí también que la pata número 1 es esta. ¿Qué hice? Esto es una anécdota real. ¿Qué hice? No verifiqué el footprint. Entonces yo supuse que la 1 era esta. Entonces, supónganse que la 10 y la 11 son alimentación. Entonces, por acá, esta era la 10 que va a más B. Y esta es la 11 que va a GND. Hice mi diseño y no anduvo, y no anduvo, y no anduvo, y no anduvo, hasta que se me ocurrió revisar a dónde estaba conectada esta pata, que era la alimentación. Y esta pata estaba conectada a un LED. Y ese LED acá estaba conectado por aquí. Entonces, cuando vi que la pata 10, que era para mí la de alimentación, estaba conectada a un LED, que era la pata 16, comencé a revisar el footprint. Y lo que estaba mal era la asignación de números en el footprint. Todo el diseño, el ruteo, todo estaba perfecto, lo que no estaba desplazado 6 lugares. ¿Qué pasó con esa placa? ¿Se acuerdan que les dije el 10% del monto total representa el 100% del diseño que está mal? Sí. ¿Cuándo creen que nos dimos cuenta que el footprint estaba mal? Y una vez que lo Cuando soldaron estaba todo y lo todo soldado. probaron. Habemos soldado todos los componentes, pero todos los componentes. El tiempo que habíamos estado soldando, porque no es más allá de los componentes, sino el tiempo que estuvimos soldando, para después ver que el diseño estaba mal porque estaba mal el footprint. Bueno, es muy importante hacer esas verificaciones, muy importante. Tratar de hacer que las masas estén separadas, tener en cuenta cuáles son las corrientes máximas que van a soportar esas pistas, estar convencidos de cuál es el conector que vamos a soldar sobre la placa. No es lo mismo un conector macho que un conector hembra. En una placa de B9 el TX es 2, pero en una placa macho y una placa hembra el TX es 3. Entonces, si me equivoco de conector, me equivoco de conexión. ¿Y qué tengo que hacer cuando ocurre esto? ¿Cuál es la solución? Una vez que diseñé la placa. Trincheta, corte de pistas, puentes, retrabajo. Bueno, siguiendo con estos tips, tratar que los circuitos, que los cristales estén lo más cerca posible de los circuitos a los cuales se conecta para el oscilador.
Tratar de que las pistas no sean menores a 8 mils, siempre teniendo en cuenta que este valor es el que el fabricante puede manejar. Si el fabricante me dice que puedo usar 6 mils, bueno, la pista tiene que ser como mínimo de 6 mils, igual que las separaciones. Bueno, las vías y los holes, atento a los valores que me permite el fabricante. Las vías de alimentación siempre tienen que ser más grandes. Lo que vimos recién, las vías separadas de los pads, el clearance, la separación entre los planos de masa y las pistas. Bueno, tratar que estén separadas por bloques, ¿no? La distribución de componentes sea por bloques. Tratar de que los componentes no se pisen entre sí. Esto de la topología lo vimos recién, ya lo vamos a mencionar. La masa igual, que converja en un punto. Y esto podría ser algo muy útil tener en cuenta, que la placa entre en el gabinete que vamos a elegir, usar. Hoy ustedes tienen la posibilidad de utilizar impresora 3D para hacer que sus diseños calcen dentro de un gabinete. Pero ¿qué pasa si van a usar un gabinete comercial? Bueno, entonces tienen que tener el verdadero valor de las dimensiones de ese gabinete para que la placa calce perfectamente. Y pueden utilizar software CAD como apodo. SolidWorks les permite importar el diseño en 3D y llevarlo a, digamos, importar el diseño de la placa en 3D y meterlo en SolidWorks para ver si efectivamente calza dentro de su gabinete. Denme un segundo. Sigamos. Bueno, sigue grabando. Algunos ejemplos. Miren, fotos. ¿Qué notan en esa foto? Esto que se ve en el recuadro es un zoom visto del lado opuesto de lo que se ve acá abajo. ¿Qué es lo que notan? Estamos viendo los dispositivos, profe. Perdón. Ahí. En este ejemplo. ¿Qué notan? Todo muy juntito. Muy juntito está bueno, es lo óptimo. Pero ¿qué otra cosa más ven? Está como medio soldado Un raro. soldado es un true hole soldado sobre un SMD. Es un true hole soldado sobre un SMD. Más o menos está la respuesta. Yo ahí veo Especificaciones que no de calzaban la el pad y le placa. pusieron unos pinos componentes. De Las costado. especificaciones de la placa no coinciden con los componentes. Fíjense que el diseño, ahí alguien dijo que el componente, el footprint de este componente, no es el footprint del diseño que tiene la placa. Entonces, para resolver eso, tiene una prolongación con patas de otros componentes. ¿Qué ocurrió acá? Este es un diseño mío. ¿Qué ocurrió acá? Esta placa estaba diseñada para un tipo de inductor y cuando yo compré el inductor, el proveedor me mandó otro tipo de inductor. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema? O consigo el diseño, el tipo que había decidido utilizar, o para la versión 2, fíjense acá. Este es el footprint del inductor. Y ahora este es el footprint actual. Es la misma placa que cambió de footprint. Ahora, ¿qué ventaja tiene este footprint con respecto al de arriba?
No sé si se ve ahí en amarillo. Ahora yo aquí puedo poner o lo que está en rojo o puedo poner el componente con el footprint del diseño anterior, de este. Entonces, yo tenía en mi banco de diseño de componentes, en mi stock de componentes, tenía este footprint. Fue el diseño acá arriba. Y tenía ese componente real. Bueno, hice el diseño, mandé a fabricar y cuando vino la tanda de componentes que había comprado, bueno, ahí me equivoqué yo en la elección. Entonces, la solución fue esa que ustedes vieron. Pata de componente y el componente soldado acá haciendo malabares ahí en el diseño. Fíjense, por ejemplo, otra cosa a tener en cuenta, lo que les decía, la distancia de los agujeros de perforación, de montaje. Fíjense que este tiene la forma de la tuerquita ahí, el dibujo. Bueno, si yo le pongo a este componente una tuerca, la tuerca llega hasta ahí. Entonces me garantizo que no choque con ningún componente que está en la periferia. Fíjense acá, otro detalle, otro error de diseño. A ver si lo logran ver. ¿Qué les parece? Footprint está del lado de la soldadura, ¿puede ser? Es un footprint del lado bottom. Está bien porque lleva componentes SMD del lado bottom. ¿Cuál es el? Este es el que está mal. Y este es el que está bien. Y Claro, pero lo está la pisando. serigrafía está tapa. La serigrafía tapa el pad del componente. Y el fabricante de PCB, ¿cuándo se dio cuenta de esto? Cuando me entregó el diseño, me dijo, che, Carlos, fíjate que tenés unos componentes del lado bottom que la serigrafía tapó el pad. Esto no lo detecta el DRC, porque si no me hubiera dicho. Entonces, fíjense que la versión que sigue, acá ya tiene puesto el identificador, el designator, lo tiene fuera del componente. Y además, tiene la patita acá en blanco que me dice de qué lado va el ánodo del diodo, pero fíjense que no está arriba de el pad, sino que está al costado. Entonces, ahí salió un ajuste en el diseño del footprint. Aparte de esa línea, también está que el pad cuadrado nos indica cuál es la patita negativa o no. Claro, en Y este el pad cuadrado caso, no, el conector ahí. acá el conector sí. Pero en el caso del pad, los dos pads son iguales. Del Sí, pero pad me del refiero a diodo. que tiene a la derecha dos conectores, el diodo, que son después los que salen, que el de arriba, en todos los casos, el de arriba es circular y el de abajo es cuadrado. Claro, ese es un detalle muy finito. Esto es un detalle muy finito. O sea, eso me indica también cuál es hacia dónde va el pad. Pero normalmente uno, ¿qué espera? Y una indicación serigráfica. Ver la línea. Uno espera ver la línea. Entonces, si yo la línea la pongo arriba del pad, ¿qué va a ocurrir cuando ponga estaño? No se va a pegar el estaño. Lo que decía el compañero es en la imagen de la derecha, Acá. donde está el nombre de los diodos, o sea, la Sí. serigrafía de los diodos, arriba y abajo está el círculo y el cuadradito. Este círculo, dice usted. Claro, Este. eso se Claro, refería el pero compañero. este círculo y este cuadradito son de un diodo que está puesto acá arriba. Ah, bien, bien. O sea, no tiene que ver con el componente. O en realidad, este círculo y este cuadradito son la pata 1 y la pata 14 de un relé. El relé va acá. En top, el relé va ahí.
Entonces en bottom, para no poner el diodo acá, lo pongo del lado de abajo y va puesto ocupando el espacio relé. Y entonces, bueno, un error de diseño fue esto, hacer que ver la línea y la serigrafía queden metidas adentro del componente. Y esto hay que hacer el chequeo, digo, uno tiene que agarrar e imprimir una hoja con todos los componentes y revisar uno por uno para ver si está bien identificado, si se ve la identificación. Fíjense que algo que les mencioné en alguna de las filminas es todos los diodos van para el mismo lado. Eso ayuda al momento del armado. Porque digo, che, ¿para dónde irá este componente? Y si están todos puestos para el mismo lado, los pongamos todos para el mismo lado. Le facilitemos la vida al armador. Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? Y ahora vamos al efecto del diseño con relación al EMI. ¿Qué es el EMI? Las emisiones electromagnéticas. Las Inmunidad. emisiones, ¿no? Los diseños, los PCB van a emitir y van a recibir interferencias. Entonces nosotros tenemos que tratar de que estas emisiones se vean contenidas. Fíjense, en un 70% vienen de la placa, en un 10% vienen del software y en un 20% vienen del diseño propiamente dicho. O sea, de qué componentes ponemos y qué componentes no ponemos. Entonces, fíjense cómo ante el EMI, un buen diseño me va a facilitar la vida. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que sea inmune tanto a, digo, que el sistema sea robusto y que no emita y que sea inmune, ¿no? Que no genere ruido y que además el ruido que venga de afuera no lo interfiera. Y esto que está acá es lo más importante de todo. Si nosotros pensamos hacer un diseño que tiene que cumplir con opciones de compatibilidad electromagnética, esas condiciones tienen que estar establecidas desde un principio. Antes de arrancar con el diseño, tenemos que saber que queremos cumplir con estas condiciones. Porque si no, después tengo que agregar un NTC, un varistor, un supresor de transitorios, y si no lo tuve en cuenta, no tengo lugar en la placa y tengo que hacer un montaje paralelo, aéreo. Bueno, hay cosas que hay que tener en cuenta que tienen que ver con la alta frecuencia. Cuando nosotros hablamos de alta frecuencia, vamos a hablar de mucho ruido. Y si hablamos de alta frecuencia, tenemos que hablar de adaptación de impedancias. Entonces, aparece lo que se llama strip line o microstrip, que van a ser vías de conexión, pistas de conexión, que de acuerdo a sus dimensiones físicas van a tener una cierta impedancia. A ver si está acá. Fíjense, ya vuelvo para atrás. La impedancia de una línea depende de sus dimensiones. Depende del sustrato, si es FR2, si es FR4. Depende del espesor del sustrato. Depende del espesor del cobre. Depende del ancho de la pista. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que nuestro sistema esté adaptado en impedancia. Si está desadaptado, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando agarramos una línea de transmisión y al final le poníamos una resistencia? Y si no está adaptada, se refleja la onda de entrada. Tira un pulso, ese pulso, si no está adaptado, se refleja y lo que puede hacer es que la señal sume el pulso o reste el pulso. Entonces, una señal cuadrada se va a deformar a lo largo de esa pista. Entonces, esa desadaptación o esa adaptación se logra conociendo las dimensiones de esa línea de transmisión. Eso se llama microstrip. Entonces, está tabulado y están especificadas las ecuaciones con las cuales yo puedo
determinar qué impedancia quiero y cuál tiene que ser el ancho de pista de acuerdo al sustrato que estemos utilizando. Bueno, dice que las señales rápidas de RF deberían tener un plano de tierra en la capa adyacente, o sea que si esta es una señal de alta frecuencia, esto es GND. En este caso, este microstrip es una pista que está dentro, esto sería la capa 1, esto sería la capa 2, esto sería la capa 3, esto sería un sándwich, que vimos multicapa. Entonces fíjense que al menos una de estas tendría que ser GND. Bueno, dice que tenemos que usar los capacitores de desacople, dice que no tenemos que usar pistas debajo de un microcontrolador cuando hablemos de alta frecuencia. Tenemos que tratar de hacer que señales rápidas o señales de clock estén lo más cerca posible del micro, sea la unión sea lo más corta posible. En el caso de dos capas de alta frecuencia, fíjense que dice, se debe rutear primero la alimentación. Cuando hablamos de 4 capas, esta consideración ya no la tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tengamos 4 capas, esta será la alimentación, ground, y esta será alimentación. Y acá vienen las señales de buses de datos. Generalmente las de alta frecuencia vienen en el top y las de baja frecuencia vienen en el bottom, en una placa de 4 capas. Bueno, repetimos, separar las masas analógicas de las digitales y unirlas en un solo punto. Bueno, más o menos lo que se busca cuando nosotros diseñamos un sistema es, fíjense, separar etapas. Tratar de que cada etapa quede separada y esté sectorizada. Entonces, de esa manera, fíjense otra cosa importante, los conectores, que estén en la periferia de la placa. Bueno, acá lo mismo, lo que vimos recién. Fíjense este diseño. ¿Qué es lo que notan en ese diseño? Como Está que las con pistas blindaje son alrededor media. de cada placa. De nuevo, de a uno. No, los blindajes, cada placa tiene un blindaje. Cada etapa tiene un blindaje. ¿Qué más? Además, el externo tiene un plano de masa externo alrededor de las placas. Bien, ¿qué más? Como que no son regulares las pistas, son media ondeadas. No son rectas las pistas y son ondeadas. Digo, están tratando de conseguir el camino más corto posible. Fíjense que en este caso, cada etapa está separada. O sea, quiere decir que esta tendrá un GND y esta tendrá otro GND y se unen en un solo punto. Entonces, cada módulo de esta manera me garantiza que no va a meter interferencia en el módulo que sigue y viceversa. Esto es un equipo de comunicaciones. Es un diseño viejo, pero acá se nota muy bien este efecto de separar etapas. Sí, ese ruteo es a mano, si no me equivoco. Bueno, en esto se ruteaba a mano, sí, hace mucho tiempo. Este es un equipo bastante viejo. A ver qué más dice el chat. Claro, serían jaulas de Faraday, exactamente. Bueno, esto lo vimos recién. Acá tenemos cuáles serían dimensiones típicas de los espesores para poder estimar cuál es la impedancia característica. Ahí tenemos también dimensiones típicas. Bueno, es importante cuando nosotros hacemos ruteo de alta velocidad. ¿Se acuerdan que dijimos que no había que hacer esto? No había que hacer a 90 grados. ¿Por qué no se hacía a 90 grados? Fíjense cuánto vale el espesor acá. Supónganse que es 10 mils. Y aquí vale 10 mils. ¿Cuánto vale ahí? ¿Vale 10 mils o vale cuánto?
14,4, la diagonal. Entonces, fíjense en esta filmina. ¿De qué depende la impedancia? Entre otras cosas, de W. Aquí está W. Entonces, ¿qué ocurre cuando voy por acá? Tiene una impedancia. Y cuando llego a este punto, desadapto. Entonces, en este codo, yo estoy consiguiendo ese reflejo que habíamos visto recién, que ocurría en la reflexión. En cambio, si nosotros hacemos a 45 grados, si bien acá y acá cambia la impedancia de este valor con respecto a ese, la desadaptación es menor. Y no sé si se acuerdan que vimos una clase el año pasado de osciloscopio analógico. Había algo característico de la presentación que yo di. ¿Alguien se acuerda? Que tenía los dos ADC puestos en paralelo. Y aquí estaba el módulo del canal 1 y acá está el módulo del canal 2. Era la Que tenían que tener la La misma longitud. distancia. La misma distancia, pero además, esta pista hacía así, era redonda la pista, y esta era un zigzag, todo redondo. ¿Por qué era todo redondo? Porque Para que tenga la misma garantizo, longitud que la otra. y además, porque garantizo que no haya desadaptación de impedancias. Al ser redondo, el espesor, el ancho de la pista no varía. Entonces mantengo la impedancia. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, ¿qué más hay acá? Bueno, fíjense que una señal cuadrada que viaja a lo largo de una pista puede hacer que al final de esa pista esa señal se deforme como aparece aquí. Y este no tiene que ver con lo que yo estoy energizando, sino solamente con el largo de la pista. Para evitar eso, yo tengo que calcular, ¿dónde está? Aquí, tengo que calcular el largo de la pista de acuerdo a las condiciones de la señal que estoy midiendo, que estoy utilizando. Me dice que si tiene más de 5,8 centímetros, voy a tener este rizado. Entonces, para evitar que aparezca ese sobreimpulso, sobre o subimpulso, tengo que hacer que mi placa sea lo más chica posible. O sea, el origen, el destino de la pista que lleve esa señal tiene que ser menor que 5,8 centímetros. Con relación a lo que hablamos hace rato de las estrellas y la forma de conectar, fíjense, hablamos de distribuir alimentación para transmitir potencia y para transmitir señal. Fíjense que lo mejor es tratar de que la señal de power o de ground lleguen a un punto y de ahí salgan en forma de estrella hacia los distintos componentes. Supóngase que tengo este modo que es el múltiple point que le llaman, ¿no? Bueno, las pistas van a representar caídas de potencial. Entonces, son resistencia a las pistas. Si este elemento es un generador de señal de ruido, ese ruido se va a inyectar por la masa, internamente se va a ir inyectando a cada uno de nuestros usuarios. Entonces, fíjense que en este diseño, que es distinto a este, en este diseño este elemento puede estar influyendo sobre este elemento. Entonces, para evitar eso tengo que tratar de hacer que ocurra esto. Está el ejemplo este, la estrella o el single point. Tenemos que pensar también por dónde vuelve la corriente de retorno. Fíjense que yo excito
esta es una salida que me entrega un pulso digital que la voy a aplicar a este componente y este componente va a retornar a masa, a la masa de este componente. Entonces, una cosa es que venga en forma directa y otra cosa es que si yo tengo un diseño, digo, en baja frecuencia el camino va a ser el más corto. En alta frecuencia el camino de retorno va a ser paralelo a la línea por la cual estoy excitando esa señal. Ahora, si yo en el medio tengo una interrupción, fíjense qué ocurre. Las señales de alta frecuencia vuelven por donde está la pista, por la cual yo mando señal, pero las de baja frecuencia cambian. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si yo tengo una señal cuadrada, la señal cuadrada tiene señales de alta frecuencia y señales de muy alta frecuencia porque sea cuadrada, entonces va a haber un desfasaje y va a aparecer eso que habíamos recién ahí, ese ringing. Entonces, estas son consideraciones cuando hablamos de corrientes de retorno pensando en EMI, en generación de ruido. Esta diferencia de la pista de retorno hace que aparezca diferencia en las corrientes y esas diferencias van a terminar siendo ruido que va a poder emitir la placa hacia el ambiente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Nada? ¿No entendieron nada? O En ese último ejemplo teníamos que entonces evitar que haya agujeros en el plano de masa justo en esa zona. ¿Es la exactamente. única solución? ¿O tal vez podemos agarrar y hacer que la alimentación tenga una forma similar a por dónde iría la corriente en el plano de masa? Hay que pensar en esos componentes que pueden generar interferencia, evitar tener ese corte. Entonces, lo que puedes hacer, estos cortes por lo general son cortes para evitar, para generar aislaciones galvánicas. Entonces, si esa aislación galvánica la necesito, tengo que rediseñar el sistema para que esos componentes de alta frecuencia se puedan conectar entre sí. O sea, lo que hay que hacer justamente es minimizarlo. La semana que viene, en relación a esto que estamos viendo, voy a ver si puede venir un ingeniero que trabaja en un laboratorio de la UTN que hace certificación de equipos, pensando en EMI, hace precertificación, en realidad un laboratorio de precertificación. Nosotros ya charlamos con él para dar una charla relativa a esto. Creo que la semana que viene va a estar disponible, con lo cual, bueno, vamos a tener una charla de alguien que viene de afuera, especialista en este tema. Perdón la interrupción. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, traten en lo posible, ahora ustedes que van a tener que quizás hacer algún diseño de PCB, traten en lo posible, como trabajan en grupo, haga uno el diseño y el otro corríjalo. Traten de armar de todas estas cuestiones que planteamos acá en clase, de armar un checklist en una hoja, todas las consideraciones que están acá en hojas separadas, transformarlas en una lista e ir verificando dentro de lo posible que se cumplen todas esas condiciones. Para evitar cuestiones que no son subsanables una vez que la placa está hecha. Para evitar tener que hacer eso que les decía, cortar una pista y hacer un parche. Es importante tratar de seguir esto para que no gasten energías cuando no funcione la placa, cuando tenga algún error la placa. Bien, jóvenes, por hoy creo que es suficiente. Aparte estamos en horario ya. Sí, nos pasamos un ratito. Nos vemos miércoles Sí, que profe. viene, si todo sigue igual. Profe. ¿Iba a decir algo, Facundo? ¿O Sí, estaba saludando? no, sí, quería decir algo. Diga. Ahora nos podemos quedar un segundo hablando de una cosa. Sí, podemos. Chao, profe. Chao, chicos. Nos vemos miércoles que Chao, viene. profe. Chao, profe, nos vemos. Gracias por sumarse. Chao, profe, Chao, gracias. profe, buena semana.